Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Bienvenidos a estas charlas Compartamos que hemos diseñado y que realizamos desde Compartamos con Colombia para compartir conocimientos, para fortalecer capacidades y conectar a diferentes organizaciones que tienen impacto social y ambiental en nuestro país con el propósito de que conozcan y que también adquieran nuevos conocimientos sobre las temáticas que aquí abordamos. Mi nombre es Jonathan Clavijo, hago parte del equipo de Compartamos con Colombia y es un gusto poderlos acompañar en esta mañana en la cual tendremos también un invitado muy especial que compartirá con ustedes sus conocimientos. Muchas gracias a todas las personas que se conectan hoy desde diferentes lugares del país. La transformación digital se ha acelerado con la pandemia. Diferentes organizaciones afrontan los retos de asumir un mundo en el que muchas cosas pasan en lo digital. Es por esto que en conjunto con nuestra firma socia EY empezaremos un ciclo de charlas sobre la transformación digital, enfocadas especialmente en las entidades sin ánimo de lucro. En la charla de hoy y como introducción al tema, nos enfocaremos especialmente en Big Data y analítica de datos. Antes de empezar, queremos compartirles algunas recomendaciones para el desarrollo de esta charla. En primer lugar, los queremos invitar a mantener sus micrófonos cerrados durante todo el desarrollo de la charla, de modo que podamos escuchar atentamente a nuestro invitado. Y en segundo lugar, les invitamos a que nos compartan sus preguntas o sus inquietudes sobre el tema por medio de nuestro chat. De esta manera, por medio del chat, podremos abordar las diferentes preguntas al final de la sesión que ustedes tengan y nosotros, desde Compartamos con Colombia, nos encargaremos de recoger esas inquietudes frecuentes que encontremos en ustedes. De nuevo, la recomendación, los invitamos a mantener el micrófono cerrado durante el desarrollo de la charla y adicionalmente que nos envíen y nos compartan sus preguntas por medio del chat. Antes de empezar con nuestra charla y de presentar a nuestro invitado, queremos hacerles un muy breve resumen de lo que es Compartamos con Colombia para las personas que se conectan y que tal vez no conocen mucho sobre nuestra organización. En primer lugar, compartirles que Compartamos con Colombia es una entidad, una organización también sin ánimo de lucro, que articula y que recoge a cerca de 15 firmas de servicios profesionales en diferentes lugares del país. Si quieres, Mauricio, por favor, ayúdame, pasamos a la siguiente. Compartamos con Colombia recoge a 15 firmas de servicios profesionales en diferentes temáticas, particularmente en aspectos como auditoría y consultoría, en consultoría estratégica, en servicios legales, a bancas de inversión y a firmas calificadoras de riesgo. Todas estas firmas exponen lo mejor de su talento para que diferentes iniciativas que tienen impacto social y ambiental en el país puedan beneficiarse, puedan recibir este conocimiento que tienen nuestras firmas socias en Compartamos con Colombia. ¿Cómo trabajamos o qué hacemos desde Compartamos con Colombia? En primer lugar, tenemos una línea de fortalecimiento de capacidades en donde trabajamos especialmente con organizaciones que tienen impacto social y ambiental. En este sentido, trabajamos, si quieres, Mauricio, pasemos a la siguiente. Trabajamos con organizaciones como fundaciones, con organizaciones sin ánimo de lucro, con emprendedores con impacto social y ambiental, eventualmente con algunas organizaciones o empresas privadas, en aspectos como estrategia, modelo de negocio, macroprocesos y procesos, estructura organizacional, gobierno corporativo, asuntos legales, modelos financieros, estrategias de sostenibilidad o estrategias de inversión responsable y políticas ASG. Esto hacemos en la línea de fortalecimiento de capacidades, en la cual trabajamos en el fortalecimiento de diferentes organizaciones que tienen impacto social y ambiental. Y tenemos una línea de diseño e implementación de soluciones para el desarrollo, en la cual nosotros acompañamos la estructuración de proyectos para diferentes organizaciones, ya sea entidades públicas y privadas, fundaciones empresariales, empresas privadas, organizaciones de cooperación internacional o actores comunitarios o locales en la estructuración y diseño de diferentes proyectos que tengan impacto social o ambiental. ¿Cómo hacemos este trabajo? Lo hacemos a partir del trabajo de nuestras firmas socias, todo ese conocimiento, ese talento que tienen nuestras firmas socias, lo transmitimos a nuestros clientes, que suelen ser estas organizaciones que tienen impacto social o ambiental, y compartamos con Colombia, con su experiencia de 20 años de trabajo con diferentes organizaciones del sector social,
adapta todo este conocimiento de nuestras firmas socias y estas buenas prácticas del sector privado a la realidad de las organizaciones del sector social. Y esto es un poco también lo que buscamos hacer con nuestra charla Compartamos, ofrecer conocimiento que es valioso para diferentes organizaciones y adaptarlo a las a los diferentes retos que afrontan las entidades sin ánimo de lucro, entendiendo que hay una gran diversidad de entidades sin ánimo de lucro en sus temáticas, en la forma como abordan los diferentes retos sociales a los que se enfrentan. Nosotros trabajamos con el propósito de fomentar y de incrementar el impacto social y ambiental que tienen estas iniciativas y es lo que esperamos hacer con nuestra charla de hoy. Como les decíamos, Compartamos con Colombia tiene más de 20 años de experiencia, ha trabajado con un sinnúmero de organizaciones, acá simplemente una muestra no exhaustiva de algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado en este tipo de dinámicas. Y la idea es que si ustedes tienen inquietudes, si quieren conocer más sobre lo que hacemos en Compartamos con Colombia, nos visiten en compartamos.org, www.compartamos.org, y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico comunicaciones@compartamos.org. Sin más preámbulos, queremos darle hoy la bienvenida a nuestro invitado. Él es Nelson Beltrán, socio de nuestra firma socia EY Colombia. Y Nelson es una persona que tiene un conocimiento muy especial en todos estos temas de transformación digital para organizaciones, y lo que buscamos hoy con esta charla y con esta conferencia es poderlo adaptar y poderlo llevar también a las entidades sin ánimo de lucro este conocimiento. Nelson, como ustedes lo ven en pantalla, es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana y tiene un MBA de la Universidad Farley Hague de Dickinson University. Ha trabajado durante más de 25 años en consultoría gerencial, especialmente en temas como estrategia, en rediseño de organizaciones y optimización de procesos, entre otros. Actualmente, él lidera el equipo de datos y analítica y es responsable de comercializar y ejecutar proyectos de gestión de datos, inteligencia de negocios y analítica avanzada. Tiene además una amplia experiencia en sectores de gobierno, energía y productos de consumo. Nelson, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenido a las charlas Compartamos. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a Compartamos por esta invitación a dar esta charla el día de hoy de este tema que siempre es tan interesante y está tan de moda. Voy a proceder acá a compartir mi pantalla y mis diapositivas. Contarles un poco de qué es esto de transformación digital y cómo podemos hacer uso de los datos para potenciar nuestro trabajo y nuestros objetivos. Quiero comenzar con esta slide, no porque quiera hacerle propaganda a EY, sino porque me parece importante compartir con ustedes el propósito que tenemos dentro de la firma en la que yo trabajo. Nosotros tenemos como propósito construir un mundo que funcione mejor. Y dentro de esa responsabilidad que tenemos como consultores de construir un mundo que funcione mejor, nosotros acompañamos varios proyectos de responsabilidad social. En particular, en la firma trabajamos en 3 temas, en temas de educación, en temas de emprendimiento y en temas de medio ambiente. Esos son los proyectos que apoyamos. Y de la mano con Compartamos con Colombia hemos venido trabajando con diferentes fundaciones, y para nosotros siempre ha sido un honor y la verdad un trabajo muy especial cuando logramos trabajar de la mano con tantas organizaciones que hacen tanto bien a la sociedad. Entonces, esta invitación que nos hacen, realmente la agradezco infinitamente para poder, como decías hace un rato, Jonathan, compartir conocimiento. Entre otras, ese es mi propósito personal, compartir conocimiento para el bien común. Así que, pues, es una gran oportunidad para mí y un placer poderlos acompañar hoy con esta charla. Entonces hoy comenzaremos a hablar un poquito de qué es transformación digital, y entre transformación digital hay varios elementos. Hoy en particular quiero hablarles del tema de datos y analítica. Pero entonces al principio de la charla
hacer una introducción de qué es transformación digital. ¿Qué entendemos por transformación digital? Después entramos de lleno al tema de datos analítica, unos datos curiosos sobre la importancia de los datos y después les explico un poco de conceptos alrededor de temas de datos y analítica, como qué es inteligencia artificial, qué es Big Data, dónde está la nube, etc. Entonces, comienzo con este tema de transformación digital, del cual se habla tanto. Yo creo que ustedes todos los días o todas las semanas se van a encontrar con avisos como los que estoy compartiendo acá, que esta empresa está haciendo transformación digital, que llevamos tantos años haciendo transformación, que estamos haciendo inversiones de transformación digital. ¿Qué pasa con ese concepto y con muchos otros conceptos que no tenemos realmente claridad de qué es? Y uno de los objetivos más importantes que tengo en la charla de hoy es poder aclarar varios de estos conceptos para que los conozcamos, los entendamos, pero sobre todo para que comprendamos cómo podemos hacer uso de esos temas dentro de nuestras organizaciones. Con el concepto de transformación digital sucede lo mismo que ha pasado con términos como Big Data, Analytics, Robotics, Inteligencia Artificial, Blockchain, que casi todos hablamos de ellos todo el tiempo, pero no todos tenemos muy claro de qué se trata. Y eso es lo que en lo que quisiera profundizar hoy en día. Pues la transformación digital, nosotros la definimos como el replanteamiento radical de cómo una organización utiliza tecnología, gente y procesos. No es solamente un tema de tecnología. Y ya explico un poquito más por qué. Y lo que buscamos es replantear esa organización para lograr su propósito y soportar su estrategia. ¿Cómo? Cambiando de manera sustancial el desempeño del negocio. Entonces lo que se busca es cambiar radicalmente cómo la organización está operando y eso no lo hago a partir únicamente de la tecnología y por eso hacemos énfasis en el tema de gente y procesos. Porque si bien detrás de todo un tema de transformación digital existe la tecnología y en particular todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo, si nosotros no redefinimos los procesos, la forma en que estamos haciendo las cosas y no hacemos este cambio de cultura al interior de la organización y en particular en cada una de las personas que hace parte de la organización, pues no vamos a lograr esa transformación. Este no es un tema de traje una tecnología, la instalé y funcionó, no. Tengo que identificar esa tecnología, pero sobre todo redefinir la forma que estoy haciendo y ejecutando las actividades y generando ese cambio cultural al interior de la organización para operar de una manera diferente. Eso es la definición de George Westerman, del MIT Research Scientist, que nos gusta y que nosotros adoptamos en la firma para explicar qué es transformación digital. Y acá un meme curioso que ustedes habrán visto posiblemente en alguna oportunidad, estos procesos de transformación digital. Nosotros no empezamos a hablar de transformación digital cuando llegó el COVID. Nosotros empezamos a hablar de transformación digital hace mucho tiempo y uno esperaba que los presidentes de las empresas o los vicepresidentes de tecnología fueran los que hubieran impulsado la transformación digital y hablaban mucho de transformación digital, pero definitivamente fue la pandemia la que más ha impulsado esa transformación digital en las organizaciones. Un ejemplo es esto que estamos viviendo en este momento, estas charlas virtuales. Hace un año un año y medio, no recuerdo haber estado usando Zoom. Hoy en día nosotros usamos en la firma Teams. Me la paso horas frente a Teams. Eso es algo que no hacíamos en el pasado con esa frecuencia. De hecho, cuando comenzamos, recuerdo que en los clientes donde nosotros trabajábamos, tuvimos que hacer capacitaciones en el uso de Teams para que nosotros pudiéramos desarrollar nuestro trabajo de consultoría en forma apropiada. Entonces, esto ha traído realmente un cambio importante en las organizaciones y sin duda ha sido el mayor acelerador de la transformación digital en las organizaciones. Algo que nosotros siempre hablábamos como consultores y les decíamos a las empresas sobre la importancia de la transformación digital era el impacto que tenía en los negocios, en las organizaciones, en las entidades, cómo ayudaba a mejorar sus utilidades, ayudaba a poder cumplir los objetivos de las organizaciones en mejor medida. Pero eso no se recibía de la mejor manera, no todos comulgaban con eso y las inversiones que se requerían hacer
los ponían a pensar a muchos líderes de organizaciones. Sin embargo, hoy en día vemos que muchas empresas han hecho y han adoptado tecnologías que, si no hubiera sido por la pandemia, muy posiblemente estaríamos adoptando dentro de cinco años o más. Esta diapositiva complementa un poco el tema de transformación digital, aterrizando a la cuarta revolución industrial. Ustedes habrán escuchado de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que ahí en lugar de industrias 4.0, taché eso y puse organizaciones sociales 4.0, ojalá pudiéramos adoptar fundaciones 4.0 y no hablamos de industria, sino en el cambio de realmente cualquier tipo de organización utilizando estas tecnologías. Una forma de definir la revolución, la cuarta revolución industrial, es alrededor de estas tecnologías que ustedes ven ahí. Todas estas tecnologías emergentes, robótica, big data, nube, impresión 3D, blockchain, Internet de las cosas, automatización, con todos estos conceptos son tecnologías emergentes. ¿Cómo definen muchas personas de manera sencilla la revolución, la cuarta revolución industrial? La adopción de este tipo de tecnologías dentro de las organizaciones. Y lo que va a suceder, como ha sucedido con otras revoluciones industriales, es que todos vamos a terminar adoptando esta tecnología, ¿sí? Los que no lo adoptan pues van a estar en una posición complicada frente al mercado y a lo que está sucediendo en el mundo, y posiblemente no van a sobrevivir. Entonces debemos hacer una adopción de esto de una manera inteligente, y esto obviamente está asociado con el tema de la transformación digital. Sin embargo, pues hay unos desafíos importantes, desafíos que tal vez son más evidentes en cierto tipo de organizaciones, en particular organizaciones como en las que ustedes trabajan. Los presupuestos no son los mejores, no todos tenemos una estructura sólida, una infraestructura sólida de tecnología, y si no existe eso, difícilmente puedo adoptar nuevas tecnologías. Y un tema que es muy importante y que no siempre lo vemos con esa claridad, es que no contamos con personas que tengan esas habilidades y esas competencias en esas temáticas. Nos enfocamos en otros tipos de competencias y habilidades para el desarrollo de los trabajos que nosotros venimos llevando a cabo dentro de nuestras organizaciones, pero no necesariamente en temas de tecnología, en tecnologías disruptivas y en temas digitales. Entonces, estos tres temas seguramente, cuando estemos hablando, ustedes van a decir, bueno, ¿y de dónde saco la plata? Y yo no tengo gente que sepa de esto, y la verdad es que mi infraestructura de tecnología es deficiente. Y esos son retos que vamos a tener que enfrentar, pero vamos a tener que afrontarlos de una manera inteligente, porque si nosotros no empezamos a trabajar y a hacer uso de estas tecnologías, difícilmente vamos a lograr cumplir los objetivos que tenemos como organizaciones. Y aquí quiero dejarles con esta última diapositiva de introducción un mensaje muy importante sobre el tema de transformación digital. Muchos cometemos el pecado de decir, metámonos a hacer algo, construyamos una aplicación, usemos inteligencia artificial, traigamos un robot y empecemos a hacer cosas acá. ¿Por qué? Porque está de moda, porque queremos hacerlo, pero esa no es la mejor forma de adoptar la tecnología y de adelantar un proceso de transformación digital. De hecho, les cuento que hace tal vez unos 3 o 4 meses me invitaron a una reunión a un cliente nuestro, un laboratorio, en donde nos pedían el favor de que les habláramos de cómo podíamos hacer proyectos de inteligencia artificial, y yo les preguntaba ¿y cuál era el objetivo y lo que buscaban ellos? Y la respuesta muy franca y honesta del gerente fue, pues mira, lo que pasa es que el dueño nos dijo que inteligencia artificial teníamos que hacer algo y queremos ver qué podemos hacer. Y eso nos pasa a muchos. Esto está de moda, queremos adoptarlo, queremos hacer algo, pero no sabemos qué. Lo primero es esto que ustedes ven en la diapositiva, tener claridad del propósito de la organización y de la estrategia. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Por qué existimos? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Nuestra fundación, nuestra organización, nuestra entidad, ¿qué hace? ¿Qué quiere hacer? ¿Sí? Y a partir de eso, a partir de la estrategia, a partir del propósito que tenemos como organización,
tenemos que ver y identificar qué tecnología, de las que existen, de las que vemos y que vamos a hablar un poco a continuación, me puede ayudar mejor al cumplimiento de ese propósito y ese objetivo. Ese, digamos, es la forma de abordar esto. No es, quiero adoptar una tecnología, miremos a ver qué voy a comprar y cómo lo voy a usar, sino entendamos, revisemos claramente nuestro propósito, nuestra estrategia, los objetivos que estamos persiguiendo y miremos cuál tecnología nos ayuda más a este tema. Y los invito a mirar la parte derecha de la diapositiva para pensar como en 3 áreas en donde yo puedo hacer uso de esta tecnología. Obviamente al interior de la organización, en los procesos internos, las cosas que yo hago en el día a día, puedo sentarme a mirar esta tecnología cómo me sirve, pero hay 2 áreas muy importantes que yo creo que podrían beneficiarte mucho también del uso de esta tecnología. Todo ese relacionamiento que tenemos con las personas que nos ayudan a generar los ingresos para nuestras organizaciones, para nuestras fundaciones, bien sean donantes o depende del esquema que tengamos nosotros de financiación. Allí podemos usar ciertas herramientas para interactuar con ellos y también mirar a ver el relacionamiento con las personas que nosotros atendemos, con los beneficiarios nuestros, con la razón de ser nuestra, sí también hay herramientas allí que podamos mejorar el cumplimiento de esos objetivos que tenemos como organización. Entonces, en esas 3 áreas, uno puede sentarse a pensar, ok, empecemos desde este punto de vista, desde el punto de vista, y desde este tercer punto de vista, cómo podemos adoptar esa tecnología, cómo nos puede servir. Pero siempre, por favor, no se les olvide, pensemos primero en cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestros objetivos, y después miramos cuál es la mejor tecnología que nos puede ayudar a cumplir eso. ¿Ok? Eso como parte introductoria de qué es transformación digital, algunas recomendaciones y ahora entramos en el tema de datos y analítica. Datos y analítica. ¿Ok? Y quiero en datos y analítica mostrarle unos datos. Un día en la vida de Big Data. Esto es lo que pasa en un día cualquiera. Posiblemente los números hoy en día son más grandes. 145 miles de millones de emails enviamos. 4.5 miles de millones de búsquedas en Google. 104.000 horas de video son subidas a YouTube. 104.000 horas de video al día. 400 millones de tweets. 552 millones de usuarios están conectados a Facebook. 1 millón de selfies se toman al día. Y tal vez el dato que más me impresiona, que no es un dato de este año ni del año pasado, sino ya de hace algunos 2 o 3 años, de una investigación que hizo IBM sobre cuántos datos se están creando en el mundo. Y decía en su momento que el 90% de los datos que se han creado en los últimos 2 años, ya hace algunos años, se han creado en los últimos 2 años. Es decir, del 100% de los datos que se han creado en toda la historia de la humanidad, el 90% se ha creado en los últimos 2 años, cuando se hizo esa investigación. Esa es la dinámica y el volumen que se está generando de datos hoy en día. ¿Sí? Entonces, hoy en día los datos se están convirtiendo en un activo muy valioso para cualquier organización y es muy importante que todos tengamos claridad de eso y cómo podemos hacer un mejor uso de los datos. Por ahí escuché hace poco una frase que decía, van a haber 2 tipos de empresas, las empresas que hacen un uso adecuado, un uso inteligente de los datos y las que desafortunadamente van a desaparecer. Y voy a entrar con un tecnicismo para explicar, introducir el tema de Big Data ahora más adelante. Que son los datos estructurados y los datos no estructurados. Lo voy a hacer para los que son muy técnicos y están en la charla, van a decir, pero este más sí no explica bien. Pero para la mayoría de nosotros, y para mí en particular, como es un poco de trabajo adoptar ciertas terminologías, es muy importante que tengamos claridad de esto. Hay 2 tipos de datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son los que, imagínense, yo puedo meter en una tabla de Excel, columnas, filas y columnas. Entonces yo ahí puedo meter palabras, puedo meter números, pero yo no puedo meter textos, es decir, un PDF, un gráfico, un email, eso no lo puedo organizar y hacer sumas o hacer ejercicios con eso. El audio y el video. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día? En el pasado, la gran mayoría de los datos nuestros, los que se generaban en las organizaciones, eran datos estructurados. Números, cifras, nombres, información, palabras, etcétera. Hoy en día,
Hoy en día, como ustedes vieron allá atrás, la mayoría de lo que se está creando, o el volumen de datos más grandes son datos no estructurados, ¿sí? Videos, audios, correos, fotos. Todos los días tomamos fotos. Todos esos datos se están almacenando en alguna parte. Ya ahorita voy a conectar esto con el tema con el tema de Big Data, porque es muy importante. Cuando hablamos de Big Data, hablamos mucho de datos no estructurados. Y tengamos muy presente que esos son los datos que se están creando. En el pasado teníamos muchos datos, volúmenes de datos gigantescos, pero eran datos estructurados, números que podía meter en columnas y hacer muchos análisis muy bonitos con ellos. Pero hoy en día la mayoría de los datos son datos no estructurados, y ahí es donde nace el concepto de Big Data más fuerte. Hay otras características, pero ese es un elemento central del tema de Big Data. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que quienes tengan la posibilidad de administrar esos datos, cuando yo tenía, hace unos años cuando tenía un video y quería sacar cosas del video, pues no tenía una opción diferente a sentarme a ver el video, mirar y sacar información de ahí. Ahora hay herramientas que pueden analizar el video y sacar la información de ahí. Entonces, ese tipo de datos se está volviendo muy importante, muy relevante para las organizaciones, y eso está haciendo que las organizaciones implementen estrategias de data analytics. Y estas son las principales razones por las cuales las organizaciones abordan proyectos y estrategias de data analytics, para entender mejor a los clientes, para mejorar los productos y servicios, para mejorar la gestión de los datos existentes. En general, lo más importante, el mayor uso lo están haciendo con, en el caso de nuestros beneficiarios o nuestros donantes. ¿Cómo hacemos para atraer, para relacionarme con mis donantes, con mis beneficiarios? Ahí es donde las organizaciones privadas piensan en cómo hago yo para conocer mejor a mis clientes, entender mejor a mis clientes, anticiparme a las necesidades de mis clientes. Y todo eso lo hago a partir de hacer análisis de datos que voy recolectando con el tiempo. Esta frase me impactó mucho. Esta es una frase del 2018, perdón. No solo por la frase, sino por quien la dijo. Ministro de Aplicaciones, entre otras hay un Ministerio de Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Trabajo Remoto en Emiratos Árabes Unidos. ¿Okay? Eso ya es un mensaje. Y que este país que vive y ha vivido durante muchos años del petróleo, su ministro diga que los datos son el petróleo de la era digital, cada día se está convirtiendo los datos en el activo más importante de las organizaciones. Y tenemos todos tomar conciencia del valor de los datos y cómo las organizaciones pueden hacer una diferenciación haciendo un buen uso y un adecuado uso, un uso inteligente de los datos. Y ya para terminar esta parte introductoria de Data Analytics, antes de entrar a explicarles los conceptos chéveres de qué es inteligencia artificial y qué es Big Data y qué es todo esto, nosotros definimos o tenemos como objetivo, cuando hablamos de Data Analytics, el objetivo es convertir datos en información de valor. Que esa información me permita tomar la toma acertada de decisiones de negocios. Si no estoy cumpliendo esa premisa, no estoy haciendo Data Analytics. No estoy haciendo analítica. No es tomar valor por tomar datos por tomar datos. Tomar datos por tomar datos, sino es convertir esos datos en información de valor. Y voy a hacer un ejemplo sencillito de qué es un dato y qué es información. Y me voy a referir a lo que vemos a diario en nuestros noticieros hoy en día. Número de fallecidos por COVID. 43. 43 es un dato que me dice poco o nada. 43 es un dato. Y las organizaciones están llenas de datos en muchos lados. Han recolectado datos que están guardados allí. Y que cuando uno mire dice 43, pues no le dice nada. 43 no dice absolutamente nada. 43 fallecidos no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque yo no sé si son 43 fallecidos de 1000 personas que viven en ese sitio. O de 1 millón de personas que viven en ese sitio. O de 1000 millones de personas que viven en ese sitio. O de las 8000 y tantas personas que vivimos en este planeta.
No sé si 43 es mucho o poquito, porque no sé si ayer fueron 40 o fueron 300. Y ese 43 será diferente si ayer fue 40 o ayer fue 300 o ayer fue 0. ¿Mm? Y esas 43 va a ser diferente si son 43 de cierta edad, de cierta región, de cierto perfil o de otro. Entonces los datos no nos dicen nada, la información sí, y convertir esos datos en información de valor es lo que Data Analytics hace, que le dé sentido a lo que yo estoy haciendo, que yo pueda ver, oye, 43, ayer fue 40, antes de ayer fue 39, antes fue 30, antes fue 25, es en una población de 1000 personas, el porcentaje de personas que han fallecido con relación a las personas que viven acá. Ese tipo de cosas es lo que hace Data Analytics, convertir esos datos sencillos en información de valor. Y les doy este ejemplo sencillo es porque en todas las organizaciones del mundo existen muchos datos, pero muy poca información de valor. De hecho, se cree que las organizaciones no aprovechan más del 10% de los datos con los que cuentan. El resto queda almacenado allí y nadie se sienta a mirar y convertir esos datos en información de valor. Y allí es donde a unas organizaciones o aquellas organizaciones que se han dedicado a implementar esos procesos de Data Analytics y convierten esos datos en información, empiezan a diferenciarse frente a su competencia, empiezan a ser más exitosos, cumplen en mejor medida sus propósitos y sus objetivos como organizaciones. Entonces, esto como mensaje importante de por qué necesitamos empezar a mirar los datos de una forma diferente, porque hoy en día se está generando una gran cantidad de datos en el mundo y tenemos que ver cómo lo aprovechamos, porque si no somos nosotros, otros lo harán y otros entonces en mayor medida podrán cumplir sus objetivos como organización. Entonces, entendiendo la importancia de Data Analytics, voy ahora a presentarles los temas, temas asociados con Data Analytics. Voy a hablarles de qué es Big Data, qué es inteligencia artificial, de la nube, de la famosa nube que no está aquí arriba de nosotros, del Internet de las Cosas y de Data Analytics. Cómo estamos haciendo uso de Data Analytics en las organizaciones. Todos estos conceptos están relacionados con el concepto de datos, con el tema de Analytics, pero ustedes los han escuchado en otros ambientes y los van a escuchar en otros ambientes. Inteligencia artificial no solamente se usa para Data Analytics, sino también se utiliza para otras cosas. En la nube no solamente almacenamos datos, que obviamente hacemos uso para los temas de Data Analytics, pero es un concepto muy importante que tengamos presente, Big Data, etc. Entonces, en los siguientes minutos voy a explicarles estos temas que son los temas que ojalá quisiera darles claridad. Los voy a explicar no desde un punto de vista técnico, sino más desde un punto de vista práctico para que entendamos qué es y cómo se está usando dentro de las organizaciones. Entonces, comencemos con el tema de Big Data. Hay muchas definiciones de qué es Big Data, muchas características además de esto, pero como en muchas definiciones siempre utilizamos algo que conecte, entonces en este caso la conexión fue la letra V. Y estas 3 características, aunque hoy en día algunas organizaciones hablan de 5 características de Big Data y otras hablan de 7 características, todas con la letra B corta. A mí me gusta esta definición más sencilla: conjunto de datos de gran variedad en grandes volúmenes que se obtiene una gran velocidad, que son gestionados a través de la tecnología. ¿Okay? Y aquí voy a hacer énfasis en el tema de la variedad, que es el primer punto que sale ahí. El tema de variedad es precisamente el concepto de utilizar y manejar datos estructurados y no estructurados. Y por eso les hablé allí atrás del tema de estructurados y no estructurados. ¿Por qué? Porque volúmenes de datos siempre hemos tenido, o por lo menos en los últimos años, las organizaciones que manejan grandes volúmenes de datos. Ustedes mismos en los computadores, en los teléfonos, antes había una capacidad y cada vez hay más y más y más capacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues estamos creciendo en el volumen de datos. Entonces, volúmenes de datos ha venido creciendo con el tiempo y hace 10 o 20 años también manejábamos grandes volúmenes de información. Y sí, esa sigue siendo una característica de Big Data. Y eso es tal vez lo primero que nosotros asociamos con el concepto de Big Data. Big, grande, gracias, datos, gracias. Entonces, muchos datos. Sí, son muchos datos, pero muy importante es que son datos estructurados y no estructurados.
Si tú tienes un gran volumen de datos y todos son números en filas y en columnas, eso no es Big Data. Para eso yo no necesito tecnología de Big Data. Para eso necesito la tecnología que tenía en el pasado. En el pasado hablaba de las bases de datos, de los data warehouse, de los data marts. Ahí yo puedo administrar grandes volúmenes de información, y tengo técnicas y metodologías estadísticas que me ayudan a analizar esa información. Lo importante de Big Data es que ahora no solamente administro datos estructurados, sino datos no estructurados, fotos y videos, ¿sí? Gráficos. La información que yo mando de los sensores, Internet de las cosas, que ya les voy a hablar a continuación, eso no es un dato, eso son sensores que mandan unas pulsaciones, eso lo tengo que analizar y eso antes yo no lo podía hacer. Y obviamente no, pero muy importante es la velocidad. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros estamos permanentemente mandando información y esa información que estamos mandando la está recibiendo alguien. Antes, ¿qué hacíamos muchos de nosotros? Recibíamos datos, se guardaban. Una vez los guardábamos, nosotros los organizábamos de cierta forma y ahí es donde hacíamos analítica. ¿Sí? Pero no lo hacíamos en línea. Hoy en día, muchas de las cosas que hacemos las hacemos en línea. Estamos recibiendo los datos, se están analizando y estamos respondiendo. ¿Sí? Que es exactamente lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, entran a Amazon, están comprando algo y les abren un aviso publicitario de un tema que a ustedes me leyeron la mente. ¿Por qué me están ofreciendo estos zapatos? Muy seguramente estuviste haciendo una búsqueda en algún lado de algunos zapatos. ¿Sí? Creo que Lady te quisiera pedir el favor. ¿Es Lady o hay alguien que tiene el micrófono abierto? Gracias. Entonces, el tema de la velocidad es muy importante en Big Data y la tecnología que existe hoy en día para administrar eso tiene en cuenta que son datos variados, que son grandes volúmenes y que los estamos recibiendo en línea. ¿Sí? Uno de las razones principales o de los temas que nos permiten hacer cosas chéveres con Big Data o lo que buscamos hacer con las herramientas de Big Data es el análisis de patrones de comportamiento. ¿Sí? Es entender por qué la gente hace lo que hace. Y aquí me voy a detenerme un poquito en estos dibujitos que ustedes ven acá para explicarles algo que hace 10 años nosotros no podíamos hacer, hace posiblemente 7 años no podíamos hacer. Si ustedes ven una foto ahí, y ahí hay unos recuadros en rojo y unos recuadros en amarillo. ¿Sí? Los recuadros en amarillo son personas, seres humanos. Los recuadros en rojo son o estatuas o faroles u otra cosa. ¿Sí? Pero no son seres humanos. Si nosotros hace 7 años tuviéramos esa fotografía y la metemos en un computador y le decimos al computador, dime quiénes son personas y quiénes son estatuas, el computador no tenía la capacidad de hacer eso. No existía la tecnología para hacer eso. ¿Sí? Hace un tiempo no existía la tecnología para, a la izquierda ustedes ven un manuscrito, para que un computador entendiera ese manuscrito, lo tradujera, lo interpretara. Hace unos años yo no podía tomar un audio, ¿sí? Meterlo en un computador y que el computador lo analizara y me dijera cuántas veces se repetía una palabra. O que analizara la tonalidad de la persona y me dijera si esa persona está contenta, está triste, está preocupada, está. Analizar el sentimiento de la persona en el tono de voz. Eso no existía, nosotros no teníamos esa tecnología. Ahora, ¿teníamos videos? Claro, pues tenemos películas desde hace muchos años. Teníamos fotografías. No sé hace cuántos años se inventó la fotografía. Teníamos cosas que no podíamos analizar, escritos, que pues teníamos que leer el libro porque no había, me refiero a manuscritos de la época antigua, que no podíamos analizar. Eso no existía esa tecnología. ¿Por qué cambió el mundo? ¿Por qué cambió el mundo en estos últimos años? Porque ya tenemos tecnología que me permite analizar todo ese tipo de información, si se dan cuenta, información no estructurada, que antes no podía hacer. Yo antes no podía analizar esa información no estructurada porque no existía la tecnología. Y por eso Big Data y el concepto de Big Data está tomando tanta fuerza. Porque hoy en día hay herramientas, tecnología de Big Data que me permite analizar y aprovechar todo este tipo de información que antes no podía. Yo antes no podía hacer eso.
Entonces, hoy en día sí existe esta tecnología y esa tecnología me permite hacer muchas cosas que hace 5 o 7 años yo no podía hacer. Y cada vez hay una adopción mucho más grande de esas tecnologías que me ayuda a administrar Big Data. Insisto mucho en el tema de temas no estructurados, analizar fotografías, analizar videos. Esa foto que ustedes ven ahí abajo de un supermercado es para recordarme de las tiendas de Amazon. Hace un par de años tuve la oportunidad de visitar una de estas tiendas en donde tú entras, tomas tus productos y sales. Y ya, no pasa, no interactúas con nadie y te cargan a tu cuenta, donde a la tarjeta que tienes registrada en Amazon, lo que tomaste en la mano. Y me puse yo a investigar y cómo hacen eso. Entonces uno dice, claro, el código del almacén tal, y entonces sales por la puerta y entonces escanean y pues no, lo están haciendo con cámaras, con videos. Tienen todo el techo, está cubierto de videos y están analizando tu comportamiento. Y en el video saben que este es un paquete de papas, que este es un plátano, que ya hay una bolsa, que ya hay una caja de leche. Tú cuando entras, obviamente, para entrar, tienes que desplegar un código QR de tu aplicación de Amazon. Entras, lo pones sobre el molinete, te da acceso, tú puedes poner el mismo código y decir, vengo con esa persona, y por entonces dice, esta persona, Nelson Beltrán, reconocimiento facial, y esta otra persona, y a esa otra persona, todos, cualquiera de estos 3 personajes que toma algún producto, por favor, cargue sobre la tarjeta del señor Nelson Beltrán, que ya autorizó a estos señores que entrar. Y tú entras y tomas algo, y lo que están haciendo es con videos, mirando tus movimientos. Entonces yo, pues claro, colombianito, entonces dije, no, venga, a ver, voy a engañar, voy a tomar un producto, voy a hacer que salgo, me devuelvo, lo pongo y salgo a ver qué pasa. Pues no me lo cargan. Entonces todo esto son desarrollos que está haciendo Amazon a partir del uso de tecnología de Big Data. Cosas que yo en el pasado podía hacer. Y muy posiblemente a la vuelta de unos años, tú vas a entrar al supermercado o a cualquier almacén, tomarás tu producto y saldrás y te lo cargará a tu tarjeta de crédito. Ese es el concepto de Big Data. Entonces, es muy importante que se quede con el tema de, hoy en día existe la tecnología para que administremos, miremos y entendamos datos no estructurados como los videos, como los gráficos, como las fotografías, como los emails, como los archivos de PDF, etc. Y eso está revolucionando el mundo. Paso al concepto de Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas? Aquí explico esa descripción que está ahí, esa definición que está ahí. Conexión de dispositivos, cualquier tipo de dispositivos a Internet usando un software y sensores para comunicar, recopilar, intercambiar, ¿qué? Datos. Entonces son dispositivos, imagínense sensores, dispositivos que están mandando señales a Internet. ¿Sí? Y para eso necesito tecnología de comunicaciones, pero necesito tecnología que me capture esos datos también y que me los lleve a alguna parte. Entonces, acá hay una ciudad, cuando hablamos de ciudades inteligentes, uno de los conceptos detrás de ciudades inteligentes es Internet de las cosas, que son dispositivos que yo pongo para estar haciendo mediciones de cualquier tipo. No sé si ustedes han pasado, hay una ciclovía allí por la 11, creo que es en la esquina de la 11 con 90, hay un tablero y ese tablero está midiendo cuántas personas pasan por ahí, ciclistas o en patineta o lo que sea, y está contando. Un dispositivo súper sencillo que cuenta cosas. A lo largo y ancho de la ciudad hay dispositivos que están midiendo la temperatura, que están midiendo el nivel de humedad, que están midiendo la polución. A lo largo y ancho de la ciudad ustedes están viendo, ahora cada vez hay más y más y más. Bueno, en estos días hay menos y menos, porque te están tumbando. Pero cada vez hay más y más cámaras, ¿sí? Postes y cámaras que están grabando videos, información no estructurada. De hecho, todo lo que envían los sensores es información no estructurada también. Y están recolectando información grande. ¿Qué puedo hacer yo con los videos? ¿O qué tenía que hacer yo con los videos? Yo no sé si ustedes han entrado a esos centros o han visto en las noticias esos centros donde está toda la policía mirando no sé cuántos cientos de cámaras, por Dios. Ahora, antes habían un volumen manejable de cámaras. Hoy en día, Dios mío, cada vez quién están poniendo cámaras de video. Ya no hay forma de que haya suficientes policías mirando todas las cámaras. Pero ¿qué existe hoy en día? Existen herramientas de Big Data, herramientas de inteligencia artificial
que analicen y entienden los videos y generan las alertas, las mismas alertas que un ser humano podría generar diciendo, aquí hay una congestión, acá hay un movimiento raro, acá hay algo de inseguridad. Ese tipo de cosas existen hoy en día. Entonces, Internet de las cosas, una cantidad de dispositivos, sensores, y hoy en día existen sensores para cuánta cosa. Sensores que miden el movimiento, sensores que identifican colores, sensores que identifican olores, temas de contaminación, audios, videos. Hay sensores para cuánta cosa. Hay sensores para medir virtualmente cualquier cosa en el mundo. Acá nosotros tenemos sensores que estamos mandando permanentemente información. Nosotros tenemos no sé cuántas aplicaciones en nuestro celular que están mandando información permanente. Aquí ustedes han visto, por ejemplo, el uso de la cámara para medir mis pulsaciones. Hay diferentes tipos de sensores que miden y que entienden diferentes cosas. La luz, a través de la luz, que de hecho, por eso es que las pulsaciones cuando uno lo pone acá, se prende, no solamente es la cámara, sino se prende la linterna, porque es con la luz que identifica las pulsaciones este dispositivo. ¿Y qué necesitas? Un sensor que entienda que la luz entonces aumenta y disminuye y eso es una pulsación. Entonces hay sensores para cuánta cosa hoy en día. ¿Cómo funciona este tema de Internet de las cosas? Bueno, activos gestionables. Yo puedo poner sensores en seres humanos, que eso está pasando mucho hoy en día, en temas de salud, se están monitoreando, por ejemplo, los latidos del corazón, el nivel de azúcar en la sangre, por ejemplo, y pueden estar reportando en línea a su médico o al hospital o a una línea de emergencia, cualquier situación. Entonces, en los seres humanos, cada día, esto que se veía como temas revolucionarios, hoy en día muchos seres humanos tienen dispositivos o chips incorporados dentro de la piel o relojes que están midiendo mucha información como las pulsaciones, pero también hay dispositivos médicos que están conectados directamente al corazón, a tus pulmones, que están mandando información permanente. ¿Qué son eso? Internet de las cosas. Sensores que están capturando información. Obviamente también lo puedo poner en máquinas, en aviones, en cualquier activo que tú quieras. Ponerlos fijos, etc. Entonces, tengo unos activos, algo sobre lo cual quiero medir. Tengo unos dispositivos y sensores, que son esta infinidad de sensores que les digo que existen, que se ponen en esos activos. Una cosa muy importante es, necesito infraestructura de telecomunicación. Entonces, cuando uno piensa en ciudades inteligentes y en Bogotá, uno dice, bueno, puse un sensor en este punto, aquí fácil, me conecto a una red de celulares, por ejemplo, y a través de esa red de celulares mando mi señal de internet. Chévere, pero cuando estoy en la selva no funciona así. Cuando estoy en una mina subterránea no funciona así. Cuando estoy en un lugar alejado no funciona así. Entonces, el tema de comunicaciones es un reto grande para el Internet de las cosas, porque yo necesito mandar esa información, veíamos en la definición, a Internet, que se almacene en algún lado para que alguien haga análisis, disponibilice esos datos y hagamos algo con esos datos. De nuevo, si nosotros recolectamos los datos y no hacemos nada, seguirán siendo unos datos. Necesitamos convertirlos en información de valor. De nada me sirve tener horas y horas y horas de video si nadie las analiza y entiende qué es lo que está pasando en esos videos y toma decisiones acertadas. Datos que convierten en información de valor para tomar decisiones. Entonces, la infraestructura de telecomunicaciones es muy importante cuando hablo de Internet de las cosas, porque es a través de esos mecanismos de comunicaciones que yo envío la información a Internet para almacenarla, organizarla, disponibilizarla y después que alguien pueda tomar decisiones a partir de esa información. Si no estoy tomando decisiones, pues es simplemente una cantidad de datos que estoy almacenando y guardando y no lo estoy haciendo feliz uso y uso inteligente, etc. Entonces, el concepto de Internet de las cosas es muy importante porque es uno de los grandes mecanismos, de los grandes y tal vez el más importante que se está utilizando hoy en día por las organizaciones para capturar datos. Acuérdese que los datos son el petróleo de la era digital. ¿Sí? Los datos de valor van a hacer una diferencia. Capturar datos es una de las cosas que tenemos que sentarnos a pensar, hacer como organizaciones. No solamente sentarme a pensar qué voy a hacer con los datos y analizar los datos que ya tengo. También tengo que sentarme a pensar cómo hago para capturar más datos. Eso es una de las responsabilidades que tenemos como organizaciones. ¿Cuáles datos? Pues los datos que yo necesite para poder
cumplir en mejor medida el propósito de mi organización, los objetivos que tengo como organización. Ya hablamos de Big Data, ya hablamos de Internet de las Cosas, ahora vamos a hablar de la nube. La nube no está allá arriba. La nube son centros de cómputos como el que ustedes ven ahí a la izquierda o una foto al interior de un centro de cómputo, computadores. Centros de cómputo que están generalmente, la mayoría de ellos en Estados Unidos, en Europa, algunos en Asia, creo que ninguno en Latinoamérica, creo que hay uno en Brasil, en Oceanía, en Australia creo que hay uno, en Nueva Zelanda, pero la mayoría concentrados en Europa y Estados Unidos. Esos centros de cómputo lo que hacen es reemplazar los antiguos data centers que tenían las compañías. Entonces, si ustedes van a una empresa que maneja grandes volúmenes de información, ustedes van a ver siempre un cuartico que está refrigerado, que si uno entra se congela, con una cantidad de computadores. Eso lo estamos reemplazando con, ya no tengo que comprar yo los computadores, ya no tengo que comprar yo los servidores, sino que compro ese servicio a estas empresas. Las grandes nubes en el mundo son Microsoft, Google, Amazon, IBM también tiene una nube, Oracle, hay unas nubes privadas, pero las más grandes, Amazon, Google y Microsoft son las grandes nubes y tienen centros de cómputo que están, mira, permanentemente construyendo. O sea, en Microsoft cada 6 semanas están inaugurando, cada 6 semanas están inaugurando centros de cómputo como que ustedes ven en la foto del lado izquierdo, que son, o sea, imagínense, creo que estos son centros de cómputo, o sea, como 8 aviones jumbo colocados uno detrás de otro, los aviones más grandes, es una cosa impresionante. ¿Por qué les hablo de la nube? Porque la nube es eso, la nube no está arriba, la nube es computadoras en otras partes del mundo que son mucho más eficientes y mucho menos costosos. Les hablo de esto es porque ahí es donde se están almacenando los grandes volúmenes de datos que nosotros estamos trabajando. El respaldo que ustedes tienen de los datos de su celular están en la nube, están en un servidor en alguna parte del mundo, donde ustedes no saben exactamente. Parte de los temas es la seguridad en la nube. Y por eso pues nosotros no sabemos exactamente dónde se encuentra. Pero eso es un tema súper importante porque la nube nos está permitiendo hacer almacenamientos a menor costo. Tengo la posibilidad de crecer o de crecer. Mira, ya no estoy pagando, en el caso mío, un backup de 30, sino un backup de 40 y mañana no, ya lo bajé a 10 y entonces pago una tarifa diferente. Cuando yo era una empresa que tenía mis propios servidores, entonces tenía que desmontar servidores o comprar servidores para almacenar información. El tema de cloud computing, importante, esa es la nube está por allá. Son sitios de almacenamiento de datos. De nuevo, estructurados y no estructurados. Y pasamos al tema de inteligencia artificial, que es la habilidad que tiene un computador para llevar a cabo actividades similares al aprendizaje y toma de decisiones de los seres humanos. Es decir, que la inteligencia artificial actúa como actúa un ser humano. Y ya les vamos a mostrar en la gráfica siguiente cómo actúa. Pero quería que tuvieran presente que esto que ustedes ven acá a la derecha, cuando hablan de Machine Learning, estamos hablando de inteligencia artificial, es como un subconjunto de inteligencia artificial. Cuando hablo de Deep Learning es todavía un subconjunto más pequeño de Machine Learning, que es la base de inteligencia artificial. Cuando hablo de Web Analytics, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz, estoy hablando de inteligencia artificial. Esos últimos dos temas de lenguaje natural, de reconocimiento de voz, desarrollos recientes que han transformado el mundo, que yo pueda hablar, lea esto, o a un computador. O sea, esa tecnología que existe, que es tecnología de inteligencia artificial, que reconoce mi voz, que la transforma en datos que pueden ser analizados, es un tema revolucionario. Eso cambió el mundo. Cambió el mundo. El reconocimiento de voz es una cosa impresionante. Ese procesamiento del lenguaje natural es algo que realmente es una cosa impresionante. Mi voz, la voz de cualquiera, en cualquier idioma, que pueda, esos sonidos que nosotros emitimos, convertirlos en palabras, en conceptos y hacer algo con eso es una cosa revolucionaria. Y eso se hace a partir de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona el ser humano? El ser humano percibe cosas. ¿A través de qué? De los sentidos. ¿Sí? Y cuando percibe algo, razona. Y dice, está pasando esto. Oyes un grito, ¿sí? Las mamás oyen un grito de un niño y saben si es un niño o no es un niño. Ustedes contestan el teléfono de alguien conocido y cercano a ustedes y ustedes saben si está triste o no está triste esa persona solo cuando le dice hola. Muchas veces ustedes contestan, hola, ¿qué te pasa? Y no te ha dicho absolutamente nada, porque el tono de la voz te dice mucho. Entonces nosotros capturamos a través de el sonido, el oído,
la vista, el gusto, nuestros sentidos, capturamos información, razonamos y actuamos. Eso es lo mismo que hace inteligencia artificial. Lo que pasa es que no utiliza sentidos, utiliza una cantidad de sensores para percibir información, toma toda esa información, analiza esa información y actúa, toma una decisión, que es lo que hacen exactamente los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos son vehículos que tienen miles de sensores que están monitoreando cuánta cosa. Están monitoreando su alrededor, tienen videos, estamos monitoreando la velocidad, estamos monitoreando movimientos bruscos, estamos monitoreando la temperatura, estamos monitoreando el consumo de combustible, estamos monitoreando una cantidad de cosas. Y con toda esa información, lo que se está haciendo es, utilizando inteligencia artificial, es que el carro va aprendiendo y va tomando decisiones y va aprendiendo de qué decisiones debe tomar. Al inicio, pues yo le decía y programaba el carro para que tomara ciertas decisiones. Si usted ve esto, si hay un objeto, reduzca la velocidad, deténgase, cambie de carril, haga lo siguiente. Y en la medida en que tiene más y más datos, ¿sí? Pues aprende a tomar mejores y mejores decisiones. Y no solamente la información que tiene ese vehículo. Hay miles y van a haber millones de vehículos que están capturando, autónomos, que van a seguir capturando información, que van a enriquecer una gran base de datos, o lago de datos. Hoy en día se habla del concepto de lago de datos. Lago de datos se llama lago de datos porque guarda información, adivine, estructurada y no estructurada, ¿sí? Y por eso hablamos de lagos de datos. Imagínense toda esa información que pueden recolectar miles de millones de automóviles en el mundo. Cada vez los vehículos autónomos van a poder tener un mucho mejor desempeño. Es como si nosotros como seres humanos pudiéramos poner toda la información que tenemos y que hemos recolectado, ¿sí? Cada ser humano lo pudiéramos poner en un gran repositorio de información y todos pudiéramos aprovechar el conocimiento que toda la humanidad está recolectando. Este es el impacto que tiene este tipo de cosas. Y por eso es tan potente y tan poderoso el uso de herramientas de inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial capturan datos a través de múltiples sensores, los analizan, razonan y toman decisiones y acciones. Por eso un chatbot, cuando ustedes entran a una página de internet, que hay una cosita que te habla, que no es un ser humano que está interactuando contigo, está chateando contigo, pero no es un ser humano, él toma esas palabras, entiende esas palabras y toma unas decisiones y te da unas respuestas. ¿Qué es eso? Eso es inteligencia artificial al servicio de un chat. ¿Ok? Y ya para terminar, Advanced Analytics, que es hacer uso de técnicas estadísticas o algoritmos de inteligencia artificial y de Big Data para obtener información de valor que no es posible aproximar mediante metodologías tradicionales. Es decir, todos esos datos que estoy recolectando, si yo los meto en algún lado y una persona, un ser humano, se sienta a analizar esos datos a mano, pues no va a analizarlos nunca. Estas herramientas, existen hoy en día herramientas, utilizan técnicas estadísticas, herramientas de inteligencia artificial que me permite analizar eso rápidamente y darme información de valor. Advanced Analytics es eso. Es el uso de todas esas técnicas, esos algoritmos de inteligencia artificial, todas esas herramientas de Big Data para que yo pueda extraer información de los datos fríos que están guardados y almacenados en algún lugar. Y bueno, ¿y yo qué puedo hacer con esto? ¿Para qué me sirve todas estas cosas? Les voy a dar unos ejemplos ya para finalizar y disculpa, me extendí un poquito en el tiempo. Como algunas organizaciones, fundaciones, organizaciones sociales están haciendo uso de Advanced Analytics. Por ejemplo, para perfilar donantes, que es lo mismo que hacen los clientes o los clientes de las empresas privadas cuando perfilan clientes. Lo mismo que hace Amazon, lo mismo que hace Google cuando ustedes entran, lo mismo que están haciendo muchas páginas para entender cómo es su comportamiento, qué es lo que tienen para mirar a ver qué les ofrecen ustedes. Nosotros podemos hacer un ejercicio similar, analizar información de potenciales donantes, generar campañas de mercadeo para atraer a esos donantes. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama WMind, que es una aplicación que usa inteligencia artificial, analiza el comportamiento en línea de usuarios y puede predecir cuáles de ellos tienen mayor probabilidad de convertirse en donantes. Entonces, analiza qué ves. Nosotros en una página de donantes uno puede... Las personas que hacen donaciones a veces están más conectados con el tema del medio ambiente, a veces con el tema de los animales, a veces con el tema de los niños, a veces con el tema de educación, a veces con diferentes temáticas, así como nosotros podemos utilizar, y se está utilizando muchísimo hoy en día, inteligencia artificial para perfilar clientes, para ofrecerles productos, nosotros podemos usar esas mismas técnicas de analítica avanzada para perfilar personas
que sean potenciales donadores y a contactarlos. Podemos también, usando inteligencia artificial, ver la mejor forma de contactar a esa persona para ser más efectivo en recibir una donación. Eso es algo que vamos a hacer. Analítica avanzada en UNICEF en Angola. La problemática que tenían son 22% de la población no asiste a las escuelas, querían entender el por qué. Entonces hicieron una gran recolección de datos, ¿sí? Una cantidad de voluntarios, se fueron con unas tablets y empezaron a recolectar diferentes datos en la escuela. Cuántos profesores, cuántos niños, cuántos asistían, cuál era el horario, cuántas veces llovían, tenían cuadernos, tenían baños, qué les hacía falta, cuántos sabían, cuántos se fueron, a qué distancia en promedio están. Datos, que hace analítica. ¿Sí? Tomaron fotos también, información no estructurada. Toman toda esa información y empiezan a ver por qué creemos que los niños están desertando de las escuelas, por ejemplo. Yo puedo utilizar analítica para, ¿cómo hago para saber? Nosotros siempre nos sentamos a pensar, mira, lo que sucede muy posiblemente es que las escuelas están muy lejos de los niños. Esa puede ser una razón, pero eso es especular, ¿sí? No, la razón puede ser que los profesores no son buenos. Puede ser, ¿sí? Pero eso es especular. Cuando yo tomo los datos, yo puedo encontrar correlaciones. Acuérdense que nosotros hablamos en Big Data, encontrar patrones de comportamiento. Entonces, lo que yo puedo encontrar en todo ese mundo de datos que recolectaron allá es patrones y identificar efectivamente los niños no están yendo porque las escuelas quedan a mucha distancia. Y eso lo puedo hacer cuando cruzo diferente información, miro el nivel de deserción, hago analítica sobre eso. Y la analítica la hago utilizando inteligencia artificial y esa inteligencia artificial me dice, mira, existe una correlación entre la deserción y la distancia a la cual el niño vive de la escuela. Eso lo puedo hacer utilizando técnicas de analítica. Y gracias a eso, entonces, pues yo puedo tomar decisiones, decir, ¿sabes qué? Entonces, para disminuir ese 22%, que era el objetivo del proyecto, lo que voy a hacer es instalar más escuelas. O no, ¿sabes qué? El tema es, aquellas escuelas que su profesor no es de esa región, generalmente hay mayor deserción. Entonces encuentro patrones de comportamiento y digo, entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar profesor, no sé, lo que sea. Ese es uso analítico para mejorar el tema del sistema de educación. Y el que más me gusta a mí y que se volvió un sueño para mí, a partir de conocer esta página, y que es algo que me gustaría, y si alguien aquí que me está oyendo se interesa en esto, por favor hablemos, que yo quiero ver cómo, y de hecho a mis amigos de Compartamos quisiera que pensáramos algo alrededor de esto. Esta es una ONG, So Good to Data, en España, que lo que tiene son herramientas, tecnología y científicos de datos. Y lo que ellos hacen es analizar datos e información para ayudarles a otras fundaciones. Lo que hace Compartamos, pero utilizando ciencia de datos, analítica. Entonces ellos lo que hacen es modelos y modelos y modelos analíticos, ponen datos y con esos datos les ayudan a las otras organizaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran ahí en muchos casos de educación, de alimentación, otros temas. Aquí puse un tema de un apoyo a una fundación que está interesada en disminuir el tema de contaminación. Entonces lo que hicieron fue recolectar una cantidad de datos para entender cuáles son los factores que estaban contribuyendo a la mayor contaminación en Madrid, la ciudad de Madrid. ¿Para qué? Para que esa fundación pudiera tomar correctivos en si estas son las razones por las cuales hay mayor contaminación, miremos cómo mitigamos eso y disminuimos la contaminación. Eso lo hicieron a través de analítica. Entonces el sueño que tengo, yo quisiera construir es una fundación como esta, en donde haya tecnología que podamos usar, voluntarios o empleados, no importa, científicos de datos que estén analizando información. ¿Para quién? Para otras fundaciones, para ayudarle a otras fundaciones a convertir datos en información de valor para que ellos puedan llevar a cabo su propósito, su objetivo como organización. Entonces, algún día espero poder tener un So Good to Data que en Colombia, que nos pueda ayudar a partir de los datos, proporcionar información para tantas y tantas fundaciones, tantas y tantas organizaciones que están haciendo tanto y tanto bien a la sociedad para que puedan tomar mejores decisiones y poder ayudar e impactar muchísimas más personas. Hasta aquí la presentación. Mil y mil gracias. Me extendí, Jonathan, pero porfa, si hay preguntas, acuérdate, fáciles, que hagamos al principio que me vas a pasar preguntas fáciles. Con muchísimo gusto, cualquier pregunta que tengan. Yo me puedo quedar acá más tiempo. Los que se puedan quedar, bienvenidos. Mil disculpas a los que tenían programado solo hasta las 9. Pero espero les haya gustado mucho el tema.
no solamente para lo que pueden hacer en sus fundaciones, sino saber y conocer esos conceptos son muy valiosos para la vida en general. Muchísimas gracias, Nelson, por acompañarnos en este espacio y gracias también a todas las organizaciones que han estado aquí conectadas. Ha habido una excelente interacción por el chat. Muchas gracias también. Eh, Hay unas preguntas, Nelson, pero no te garantizo que sean las más fáciles de todas. Eso sí. Acuérdate, Jonathan, el trato que hicimos. Las fáciles las contestó y las difíciles en la próxima sesión. Nelson, digamos que desde lo que conocemos en Compartamos con Colombia, hay organizaciones o empresas tecnológicas que apoyan este tipo de procesos. Google, por ejemplo, ofrece varias de sus herramientas gratuitas para entidades sin ánimo de lucro. Pero tú Sí. conoces qué organizaciones pueden existir que apoyen este tipo de proyectos en la CESAL, que apoyen de alguna manera el ejercicio de transformación digital en la CESAL. ¿Sabes de algunas organizaciones que tengan herramientas gratuitas o que ofrezcan algunas ayudas en este tipo de transformación digital? Mira, yo desafortunadamente no conozco que haya esto. Yo tengo algo de conocimiento, Jonathan, en temas de fundaciones y algunos pequeños contactos y apoyos de hecho, pero eso es un sector que yo no conozco tanto, ¿sí? Ujú. Pero bien vale la pena y ahorita con ese cierre que les estaba haciendo de esta otra entidad, yo quiero ponerme en la tarea de buscar eso. ¿Quién hace este tipo de cosas? Yo estoy segurísimo. O sea, mi sueño es de verdad construir una organización que pueda apoyar en temas de data analytics a otras organizaciones. Estoy seguro que uno va y habla con Microsoft y te van a ayudar a esa organización. Estoy Ujú. seguro que vas y hablas con Google y te van a ayudar. Y deben haber muchas empresas de tecnología que te pueden apoyar con esos recursos y que pueden donar eso porque donan en muchas de estas temáticas. Entonces no tengo organizaciones puntuales específicas que uno diga, mira, vayan allá. Yo quisiera hablar con ustedes, Jonathan, en Compartamos para desarrollar, mira, además del tipo de consultoría que hacemos, hagamos también este otro tipo de consultoría. Eso sería una cosa bonita que también podríamos usar. Y cualquier idea, bienvenida. O sea, yo creo que entre nosotros deberíamos buscar también Excelente. quién y mirar a ver cómo nos apoyamos. Gracias, Nelson. Hay una organización que se llama Macaya, que ayuda de alguna manera a ofrecer algunos software como a más bajos costos para entidades sin ánimo de lucro. Microsoft para entidades Ajá. sin ánimo de lucro ofrece sus servicios a más bajos costos a los que lo ofrece normalmente para otro tipo de organizaciones. Google tiene toda una oferta de servicios, digamos, que ofrece gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro desde el correo electrónico digamos, de todo el correo electrónico institucional de una entidad hasta pauta digital gratuita. Son algunas de las ideas que conocemos desde Compartamos con Colombia. Súper. Bien, otra pregunta, Nelson, es, entendiendo las estructuras un poco de la CESAL, son estructuras pequeñas, no tan grandes como las organizaciones, nos preguntan si debería existir un cargo exclusivo para la transformación digital dentro de una entidad sin ánimo de lucro, si esa es la búsqueda o si, cuál sería la recomendación, al menos inicial, entendiendo que cada caso puede ser distinto. Sí, mira, yo ahí en eso hay que pensar mucho en qué tan grandes las organizaciones y qué tantas personas tienen. En organizaciones grandes con un número importante de personas, nosotros siempre recomendamos que se construya un equipo aparte cuya responsabilidad sea el proceso de transformación digital dentro de la organización. ¿Sí? Porque lo que hemos visto es que cuando se quiere abordar como una responsabilidad adicional de un área que ya existe, típicamente el día a día y las otras actividades consumen su tiempo y nunca llevan a feliz término la transformación digital. Entonces, siempre me ha gustado que haya una dedicación específica de unas personas a esas tareas para que realmente logremos los procesos que queremos. Pero en organizaciones pequeñas muy posiblemente sí vamos a tener el compromiso y la disposición para llevar a cabo el proyecto y posiblemente podremos asignarle a una persona esa responsabilidad y monitorear ese seguimiento para llevarlo a feliz término. Muchísimas gracias, Nelson. También tenemos otra pregunta que nos dice, bueno, una persona nos pregunta,
¿qué tipo de estrategias podríamos empezar a usar para cambiar la cultura organizacional e instalarnos ya en el mundo digital? ¿Qué podemos hacer con el equipo de trabajo para que empiece a generar también ese cambio activo? Al principio nos mencionabas algo, pero si podemos fortalecer ese punto. Sí, yo les decía que en las organizaciones para abordar eso necesitas un cambio cultural. A veces creemos, insisto yo, en que la tecnología es lo que hace la diferencia, entonces traemos la tecnología y esperamos que todo cambie a partir de la tecnología. Y nosotros necesitamos cambiar primero, entonces nosotros necesitamos hacer un proceso de cambio cultural dentro de las organizaciones con este tipo de cosas, con estas charlas, compartir estos conceptos, que la gente vaya comprendiendo cada vez mejor este tipo de conceptos, este tipo de tecnologías, porque a partir del conocimiento que tienes de esto, vas a empezar, alguien seguro en algún momento a decir, oye, ¿y por qué no utilizamos esto para este problema que tenemos? Pero si tú no sabes que existe esa tecnología, si no sabes qué hace esa tecnología, difícilmente la vas a adoptar, entonces vas a querer traer a alguien que te diga, mira, lo que debes hacer es lo siguiente. Cuando nosotros, entre las organizaciones, son los que tenemos el mejor conocimiento de lo que está pasando al interior de la organización, que yo conozca que existe esa tecnología, me va a ser muchísimo más fácil conectar una necesidad con alguna tecnología para adoptarla. Entonces, creo que nosotros debemos comenzar por capacitar a la gente en esos conocimientos, por invitar a la gente a que permanentemente está asistiendo a charlas, investigando sobre esa tecnología para que nosotros podamos fácilmente identificar esas oportunidades. Perfecto, Nelson. Mil gracias. Ya vamos llegando a las últimas preguntas. A las últimas 35. Sí, una de las que nos hacen es, está relacionada con el manejo de datos personales y todo lo Buen que, digamos, punto. en Colombia requiere un tratamiento especial ante la Excelente. Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué nos puedes decir ante esto? Excelente. Probablemente este es un tema para profundizar muchísimo más, incluso lo hemos considerado en Compartamos como una charla completa, todo el tema de protección de datos personales, pero al menos una introducción a tener en cuenta en este aspecto. Chévere, ese es un tema súper importante. Muchas gracias por esa pregunta porque lo que ha venido pasando y los escándalos que han habido en el mundo, ¿se acuerdan de Cambridge Analytics y el uso de la información de Facebook? Pues es un escándalo, o sea, que tomen los datos míos, nosotros, entre otras, los datos son muy valiosos y nosotros hoy en día los estamos regalando. A mí no me pagan nada por esta, yo no sé cuánta información mía a través de este dispositivo estoy enviándole a una cantidad de organizaciones. Casi en todas las aplicaciones que estoy inscrito, pues yo digo yes, 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 yes. Y entonces comparto una cantidad de cosas. Pero cada día, y en Colombia en particular, somos más y más estrictos con el tema y con el respeto que tenemos que tener con los datos personales. Entonces, sí, chévere, Jonathan, que organices esta charla. No sé si ya tienes a alguien en la firma en Iguay, hay unos abogados especializados en este tema. Asesoramos a muchas organizaciones en eso, es un tema súper relevante, porque muchas organizaciones están siendo multadas por el mal uso de los datos personales. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos qué información recolectamos y cómo la utilizamos para no infringir toda esta regulación. Súper importante ese punto. Muchísimas gracias. Esta nos la preguntan, de pronto si tú quieres profundizar en ella, vamos a dar como una visión general. Nos preguntan qué sale en el mundo, son pioneras en analítica, que pudieran ser ejemplo en buenas prácticas de inteligencia de negocio en ESAL. Nosotros lo que conocemos desde Compartamos, y de pronto Nelson, si tú quieres complementar, pero lo que conocemos es que el primer lugar, digamos, una clave del éxito que también nos mencionaba Nelson es entender muy bien cuáles son las necesidades de mis beneficiarios y de esa manera yo adaptar mis procesos y entender muy bien mi estrategia para a partir de eso adaptar mis procesos a esa dinámica de transformación digital. Lo que conocemos, digamos, en Compartamos con Colombia es que hay unas organizaciones como Save the Children, Oxfam, que tienen digamos, un fuerte componente en materia digital, sobre todo a la hora de capturar donaciones y a la hora de capturar personas interesadas que puedan ser potenciales aliados o financiadores, así sea por medio de microdonaciones, de procesos, digamos, que desarrollan estas organizaciones. Y ahí es donde vemos quizá uno de los puntos más fuertes hasta ahora, y es como en la identificación de personas que potencialmente podrían ser donantes de este tipo de causas o iniciativas y digamos que toda la inteligencia que hay detrás de llegar a ellas y de llegar con una información que sea relevante y que los lleve a esa conversión, el hecho de convertirse, digamos, en donantes de la organización. No sé, Nelson, si tú quisieras complementar en algo, eso es lo que conocemos desde Compartamos con Colombia. Mira, yo creo que aquí un tema muy importante
A veces nosotros queremos copiar y mirar a ver quién está haciendo qué para ver cómo hago lo mismo. Y yo quiero volver a lo que les dije al principio de la charla. Pensemos, repensemos nuestro propósito, ¿sí? Nuestros objetivos, y a partir del conocimiento y entendimiento que tenemos de estas tecnologías, miremos cómo podemos hacer el mejor uso de ellas. A veces nosotros nos preocupamos mucho por el vecino y ver qué están haciendo para ver cómo lo copiamos, y se nos olvida cuál es nuestro propósito como organización. Entonces mi invitación es a que pensemos, a que pensemos eso. Esa organización que les digo en España, que se dedica, o sea, es una organización que se dedica a ser analítica. No hace nada más, sino analítica en temas sociales. O sea, no es ni siquiera una organización que dentro de su propósito utiliza herramientas analíticas. No, se dedica a hacer analítica. No sé si hay alguien más pionero en este tema. Me pareció súper bacano. Estoy enamorado de esta empresa. Se dedica a hacer analítica. Se dedica a, miremos a ver cómo hacemos los uso de los datos para apoyar a organizaciones. Yo creo que ese es un buen referente de cómo efectivamente el uso de Data Analytics puede ayudar a cualquier organización en el mundo. Eso me parece súper recontra valioso. Muchas gracias, Nelson. Y una última pregunta que me parece muy interesante porque suele ser frecuente cuando hablamos de transformación digital y es, alguien nos dice, buenos días, gracias por la charla, tengo una pregunta, con tantos procesos tecnológicos e informáticos, ¿no se estaría perdiendo un poco las relaciones humanas y sobre todo en el caso de las fundaciones donde ese contacto social es tan importante? Y creo que aunque digamos es una pregunta más general, creo que es una buena forma también de cerrar esta charla para hablar de ese paradigma entre la transformación digital y el contacto humano y cómo conviven. Chévere, 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 chévere. Sí, y hay que pensar muy bien en esos temas. Yo soy una persona que el contacto es algo fundamental para mí. Yo no veo la hora de regresar a la oficina. Sin embargo, me he dado cuenta que muchas veces la tecnología, en lugar de alejarnos, nos acerca. Hay muchas organizaciones en el mundo que apoyan personas que se encuentran en lugares remotos, que puedan visitar de vez en cuando y llevarles ayudas de vez en cuando. Y gracias a un simple teléfono celular, teléfono inteligente, se pueden comunicar a diario con esa persona y apoyarlo diariamente. Entonces hay organizaciones en Bangladesh que están ayudando a los pequeños agricultores a través del teléfono, recolectan información de sus cultivos, los asesoran en cómo tomar medidas, saben qué productos están sacando para poder enviar y recolectar los productos a tiempo. Entonces, esa tecnología lo que está haciendo es acercando a las personas, no alejándolas. Entonces, yo soy uno de aquellos que dice, no utilicemos la tecnología para alejarnos. Yo en la oficina, pues obviamente también había herramientas de chat y teléfonos y todo esto. Yo, si necesitaba a alguien, me paraba y hablaba con esa persona, porque yo soy así. Pero hay otros que, aunque está al lado, pues están chateando, está el WhatsApp, se manda mensajes. Bueno, chévere. Pero posiblemente por el WhatsApp están hablando más que lo que hablarían en persona. Yo siento que la tecnología acerca a las personas en gran medida. Y en la medida que tengamos sistemas de comunicación eficientes en los lugares en los que queremos apoyo, yo creo que nos acerca cada vez más. Nos acerca cada vez más y tener la posibilidad de interactuar utilizando estos dispositivos, yo creo que es una forma también de estar cercano. Y yo no siento que la tecnología sea una barrera, pero me parece muy bonita esa reflexión, porque si nosotros estamos viendo que la tecnología se está volviendo a ser una barrera en ese contacto, o sea, yo no voy a dejar de ir a ayudar a una persona que lo necesita mandándole un chat. No, esa no es la forma de ayudar, eso no es. Entonces hay muchas labores hermosas que nosotros hacemos que tenemos que seguir haciendo en persona, pero las podemos complementar usando tecnología, pero no dejen el contacto físico, que es, además, es algo esencial, creo yo, fundamental para nosotros los seres humanos. Muchísimas gracias, Nelson, por esa última reflexión y por acompañarnos en esta charla. Compartamos que, como decíamos al inicio, es parte de un ciclo que queremos hacer de transformación digital para entidades sin ánimo de lucro, muy en consonancia con estos retos que vivimos actualmente. Gracias, Nelson. Será un gusto tenerte en próximas sesiones, o a ti o a miembros del equipo de EY que nos acompañarán en este proceso. Así que un feliz día para ti. Muchas gracias. Feliz día para todos y mil gracias de verdad de corazón por la invitación y por haberme
tenido paciencia hasta esta hora. Y muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que han interactuado desde el chat, a las personas que desde diferentes lugares del país han querido conocer más sobre esta temática. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros en comunicaciones@compartamos.org y en www.compartamos.org. En estos canales podemos estar en contacto y podrán seguir recibiendo también nuestra información sobre próximas charlas. Un feliz día para todos y muchísimas gracias. Gracias.